Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Qué historias tan interesantes, ¿no? Pero bueno, el tiempo apremia y tenemos, bueno, que tratar de seguir adelante. En este caso vamos a darle la bienvenida. Él llega desde Fraiventos, nos estamos refiriendo a Robert Retamar. Va a realizar la presentación de su libro llamado Plateros Orientales y tiene 10 minutos contados a partir de ahora. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Agradecer primero a Andrés, que nos conocemos de hace años, por darme la posibilidad de estar acá presente, hablando un poco de este nuevo libro de mi autoría. Es el segundo que realizo. El primero fue el libro Sarandí 50, que salió en el año 2021, que trataba sobre, fue una reseña sobre todas las casas introductoras de nuestro país que comercializaron cuchillería y platería, el segundo, Plateros Orientales, viene a hacer la continuación del primero, ya que acá en este libro trato y reflejo información sobre 100 plateros orientales que en realidad eran inmigrantes, la mayoría españoles, franceses, italianos, que llegaron a nuestro país, algunos con un capital ya adquirido, otros con una mano atrás, otra adelante, como todos, eran inmigrantes que venían en barcos, que llegaban a nuestro país, a la región, al Río de la Plata, recalaban en Buenos Aires, en Montevideo, obviamente, y que conformaron un tejido empresarial tremendo en nuestro país que dejaron el legado en obras como las que se reflejan en este libro, y que no había nada escrito hasta el momento en nuestro país, porque han pasado, si tomamos en cuenta la época dorada de los plateros en nuestro país, ocurrió entre 1880, 1920, 1930. Y de esa manera, hasta el día de hoy, estamos en 2025, no había nada escrito sobre el tema, y es un vacío que había que llenar de alguna forma, porque tenemos el Museo del Gaucho, que es algo excepcional, que lo invito a todos a conocerlo en el Montevideo, y están las piezas en el Museo del Gaucho, pero no había documentos como para respaldar esas piezas. Y bueno, este libro viene por lo menos a poner punto final a esa etapa de nuestro acervo cultural que comprende también nuestros plateros. En el libro es una introducción bastante larga de 11 páginas, porque la platería criolla en realidad en nuestro país, yo la enfoco en este libro entre 1880 y 1940, pero viene mucho más atrás. De hecho, viene con los primeros barcos de los conquistadores españoles que llegaban a estas tierras a buscar riquezas. Dentro de esos barcos ya venían españoles con oficios diversos, ¿no? Como ebanistas, zapateros, plateros. Entonces, de esa manera no tenemos que reducir este libro solamente, si bien reduce a la parte de Uruguay, la platería criolla y la platería en general ya tiene una tradición de más o menos 500 años acá en nuestra zona. La parte de este libro que continúa la introducción tiene un capítulo sobre el criollismo también, que es una etapa que en nuestro país, o sea, no fue de nuestro país, sino que fue de toda América, donde se quiso que yo haga un capítulo justamente porque estudiando las piezas de determinada época de nuestro país, vemos reflejado que el criollismo también se pudo aplicar a la platería, o los plateros lo aplicaron a la platería, y por eso hice un capítulo especial sobre eso. Otra parte del libro es la de los plateros asociados, que eran entre distintas ciudades. Por ejemplo,
había plateros que trabajaban en 33 y con una ciudad cerca, que puede ser, no sé, Fraile Muerto, está cerca, ¿no? Sí, claro, exactamente. Por ejemplo, por decir un apellido, Radiccioni estuvo radicado en 33 y también hubo un hermano en Fraile Muerto. Trabajaban asociados, sellaban esas piezas en conjunto y bueno, eso es algo inédito que yo pude descubrir a través de analizar durante 10 o 15 años piezas diversas y que trata de entender cómo se nucleaban, a pesar de que en Uruguay no había gremios de plateros, no había, en realidad trabajaban por sí solos. Algunos tenían talleres, otros trabajaban en relación de dependencia, pero era un oficio que dejó obras incomparables para nuestro país. De hecho, también tengo un capítulo dentro del libro referido a Máximo Santos y su época en nuestro país, porque Máximo Santos reflejó a través de su vida, del derroche, del lujo que lo rodeaba, se reunió de plateros mayormente italianos, que hicieron trabajos excepcionales para él, que al día de hoy están reflejados acá en el libro, se pueden ver en el Museo Histórico Nacional, que justamente yo tuve la oportunidad de fotografiar esas piezas, que hasta el día de hoy no estaban documentadas porque en realidad estaban sellados por un platero italiano de apellido Mantegani, José Mantegani, que fue uno de los más importantes de nuestro país. De hecho, la tapa del libro es una pieza de Mantegani, son unos pasadores. Y Máximo Santos tuvo mucho impulso para llevar adelante, por ejemplo, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que si bien la creó La Torre, Máximo Santos la impulsó dándole mayor apoyo económico y también contratando a plateros para que hicieran docencia y dejaran una escuela que podríamos situar hasta 1930, 1940, estuvieron esos plateros activos. Luego de 1940 ya no hubo, obviamente generacionalmente todos coincidieron, eran entre 1850 a 1900. Entonces, luego de esa etapa gloriosa de nuestro país con respecto a la platería, el tiempo transcurrió hasta la actualidad con muy pocas casas relacionadas al ramo. Pero este libro refleja la etapa dorada dentro de nuestro país, que ocurrió coincidió con la presidencia de Santos hasta inicios de un poquito más pasado 1900. Parte de hice una presentación hace unos días en el Museo del Gaucho y la Moneda, porque ameritaba hacer este libro, no cabía otra posibilidad que hacerlo ahí, por el hecho de que ahí está montado el Museo del Gaucho, con muchísimas piezas que realmente muchos uruguayos aprecian, que se ven aún en remates de catálogo, pero ese museo necesitaba un libro. En realidad, los uruguayos necesitaban un libro. Y cuando estuve pensando este libro que surgió como consecuencia de hacer el primer libro, el Sarandí 250, era dejar plasmado en el papel la historia de cada uno de ellos. Algo muy difícil de conocer acá en nuestro país porque no hay documentación al respecto, absolutamente nada de nada. Me costó muchos años de estudio, de investigar, de comprar algún recibo comercial, alguna publicidad de época, que son muy escasos. También ahí en ese punto tengo que destacar que la Biblioteca Nacional ha dado un impulso digitalizando diarios de época, un impulso notable a los que estamos, por ejemplo, yo soy del interior, soy de la ciudad de Frevento, estoy a 300 kilómetros y no tengo la posibilidad de acceder a Montevideo. Y parte de la documentación que yo volqué dentro del libro fueron años leyéndome parte de diarios, por ejemplo, de San Carlos, acá, que con Andrés a veces hemos intercambiado alguna publicidad, pero aún así era un tema que estaba totalmente vacío, que había un vacío que la verdad a mí me molestaba, creo que a vos también, ¿no? Porque estábamos frente a nosotros que nos gusta la platería, que no hubiera algo al respecto documentado, era un debe del Uruguay todo, cuando tenemos, como repito, el Museo del Gaucho, que es excepcional al día de hoy.
También en este libro, la introducción, a pesar de que es amplia de 11 páginas, la hice justamente porque todo comenzó en Buenos Aires, al tener fundación antes que Montevideo. Entonces, los primeros plateros de la época se registraban ante el Cabildo, donde rendían examen y, bueno, posteriormente los aprobaban. Parte de entenderlo es leer la introducción. Leyendo la introducción, que es bastante amplia, pero bueno, explica todo el proceso desde los primeros barcos hasta inicios de 1900 y cómo fue, de esa manera fue un oficio que realmente trascendió porque dejó obras notables que hasta el día de hoy podemos encontrar en algún remate catálogo o se pueden ver aún comercialmente. Y bueno, agradezco nuevamente a Nelson por estar acá, por darme la oportunidad de estar acá y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias entonces a Robert Retamar. Una vez más, bienvenido a él. Aparte el primer platero que arranca el libro es Abelar, que es de San Carlos. Entonces ya con eso... Interesantísimas las historias y además todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos queda para aprender en lo que resta de esta jornada y todo lo que será la jornada de mañana.